Noches, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí estamos una vez más haciendo un vivo a través de Instagram para todos nuestros amigos que nos van a ver obviamente en Instagram, pero también en las redes sociales como YouTube y también en Face y a veces en TikTok. En esta noche vamos a tratar un tema que no solamente es interesante, sino que es importante que aprendamos algunas cositas que tienen que ver con nuestro bienestar emocional. Y es por eso que además de mi presencia vamos a tener el placer de compartir un momento de conversaciones, de conceptos, de enseñanza y de brindar herramientas de la nutricionista, de la licenciada en nutrición Marianela Vega. Así que mientras ella se está preparando para participar junto a nosotros, quiero decirles que hay muchas cosas que tienen que ver con la depresión. Hay muchas causas que tienen que ver con la depresión, que la depresión causa muchas enfermedades que muchas veces desconocemos, porque hay algo muy puntual: cuando una persona está depresiva, el cerebro produce cierto tipo de neurotransmisores o cierto tipo de neuropéptidos que afectan directamente el sistema inmunológico. Entonces no es solo tener depresión y ahí queda la cosa, sino que tenés depresión, encima debilitas en forma notable, en forma notoria tu sistema inmunológico y por lo tanto, en forma consecuente, también quedas expuesto a padecer algún tipo de enfermedades. Así que esto es importante saberlo. Hoy vamos a hablar de la depresión referido más que nada a la parte nutricional, a la parte de la alimentación, pero también vamos a compartir algunos conceptos como el que te estoy dando. Y es importante saber, y esto es algo que me sorprendió mucho cuando empecé a investigar y a estudiar respecto a lo que es la depresión, desde cuál es la terapia que mejor funciona, cuáles son los medicamentos que mejor funcionan, o cuál es la mejor estrategia para salir de eso que llamamos depresión. Entonces te encontrás con cosas como que el 35% de los diagnósticos que se dan en cuanto a la depresión no tienen nada que ver con la parte mental. Y mirá lo que te estoy diciendo, ¿sí? O sea, hay un 35% de causas que no tienen nada que ver con la parte. Marianela, ya para compartir, se está sumando a nuestra sala. A ver, en un ratito más ya va a estar visible. ¿Sí? Hola Marianela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, buenas noches. Para mí es un placer compartir con vos este momento, así que te doy la bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, primero que nada, un placer charlar con vos por acá también. Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a contarle porque este video lo van a ver en Instagram, pero también lo van a ver en Face, en YouTube y algunas porciones en TikTok. Y lo van a ver gente de otros lugares. Nosotros estamos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero a ver, para la gente, contale de vos, qué haces, a qué te dedicás, a ver, y entonces ahí vamos a entrar en el tema de esta noche. Dale, cómo no. Bueno, yo soy Marianela Vega, licenciada en nutrición, ejerzo en consultorio privado y bueno, además doy clases, soy docente universitaria, también en una carrera en una facultad acá, la Universidad de Concepción del Uruguay. Excelente, excelente. Y hoy estamos, a ver que ahí estamos solucionando un temita técnico. Esta noche estamos queriendo contestar una pregunta y ya nos vamos a meter de lleno para contestarla, pero quería decirte, y esto a modo de introducción, que el 35% de los diagnósticos que tienen que ver con la depresión no tienen causas mentales, no es debido a algo emocional o mental, sino que tienen otras causas. Y mira, yo voy a dejar tu especialidad para lo último, pero voy a nombrar algunas causas que las personas por ahí no conocen o no tienen en cuenta. Una que es la más
la más irónica o la más rara, podemos decir, es la falta de exposición a luz solar. Hay personas que por su trabajo, por sus actividades, no tienen exposición a luz solar, entonces eso puede causar algunos diagnósticos de depresión. Por otra parte, también el tipo de trabajos. Hay trabajos donde las personas están sentadas todo el día, no hacen actividad física, entonces, por lógica, la postura fisiológica, la respiración, provoca depresión. Hay también algunos medicamentos que a veces son recetados para arritmias, para la presión arterial y otras cosas que pueden llegar a causar depresión. Ni hablar del exceso de tabaco y alcohol. Bueno, eso, el alcohol de por sí es un depresivo natural, no natural, pero es un depresivo, ¿sí? Otra causa pueden ser las tiroides, y aquella persona que sufre de tiroides y también sufre depresión, tiene que abrir los ojos y consultar a un especialista, a su médico, para que entienda que esa depresión puede ser causada por la tiroides. Bueno, y también no voy a nombrar el tema hormonal femenino, como es en el tema de la menopausia, el posparto, incluso algunos días previos a la menstruación, que es posible que produzcan algunos síntomas muy parecidos a lo que es la depresión. Incluso hay estudios que indican que alergias pueden llegar a causar depresión en algunas personas. O sea que el tema de las causas es muy variable. Pero lo que nos reúne en esta noche con vos, Marianela, es enfocarnos en algo que también tiene que ver o puede llegar a influir en lo que es un estado anímico como la depresión, y es lo que es la alimentación o la nutrición. Entonces, me gustaría que vos empieces a contestar esta pregunta. ¿Influye el modo en que nos alimentamos en nuestros estados de ánimo? ¿Puede llegar a influir o la verdad que no tiene nada que ver? La verdad que sí que influye un montón en diferentes estados de ánimo, por supuesto, muchísimo. Primero, si hablamos, por ejemplo, de la alimentación general, cuando hablamos, por ejemplo, de una alimentación completa, variada, equilibrada, de por sí nos va a hacer sentir siempre como mucho mejor, más activos, con un mejor estado de ánimo. Pero al margen de la alimentación en general, digamos, la realidad es que hay nutrientes que son específicos, que están relacionados al desarrollo y a la actividad mental, desarrollo del nivel cerebral y a la actividad mental. Hay muchos nutrientes, incluso vos, si bien no es un nutriente, sí. No, te escucho. Bueno, vos nombrabas lo de la exposición a la luz solar, ya no estamos hablando de un nutriente fundamental, porque tiene que ver con la producción de ciertas sustancias, de ciertos neurotransmisores, que nos generan bienestar, que nos generan placer. Exacto. Y es sumamente importante, incluso, por ejemplo, la exposición a la luz solar, que vos mencionabas hoy, nos permite a nosotros generar vitamina D. La vitamina D, que eso es importante. Es súper importante porque se ha hecho como bastante más conocida a partir de la pandemia, porque justamente al estar más como encerrados en nuestras casas, ¿sí? Al exponernos menos a la luz solar, vimos que a partir de ahí se encontró como una deficiencia a nivel, no solo del país, a nivel mundial, hay una deficiencia muy grande de vitamina D. Y en general está causada, la causa principal es por la baja exposición a la luz solar. Además de la pandemia, nuestros trabajos que trabajamos en oficinas, en consultorio, en lugares cerrados con muy poca exposición a la luz, eso lamentablemente no genera producir suficiente vitamina D, y esa vitamina D está asociada directamente a nuestras funciones cerebrales, digamos. Exacto. ¿Sí? Marianela, te quiero consultar, mira, te voy a dar un dato, porque esto viene de Estados Unidos, esta información, y hasta la década del 40, 50, la forma de alimentarse del pueblo estadounidense estaba muy saturado de grasas, ¿viste? De grasas.
esto provocaba, vos que sos nutricionista, lo podrías explicar mejor que yo incluso, esto provocaba serios problemas en la parte coronaria, en la parte del corazón, o sea, todo lo que tiene que ver con el exceso de grasa en nuestras venas. Entonces se cambió la alimentación por una cuestión de Estado, empezó a hacerse una campaña muy importante para empezar a modificar el tema de alimentación, ahí entran grasas saturadas, no saturadas, etcétera, y empiezan a jugar lo que es el omega 6 y el omega 3, ¿sí? Entonces, estudios posteriores que se hicieron justamente porque la parte del corazón empezó a tener un principio de solución, pero empezó a surgir algo que estaba explotando por todos lados, que era la depresión. Entonces, estudios que se hicieron en diferentes universidades llegaron a determinar que el cambio alimentario, si bien solucionó en parte el tema coronario, dejó expuesto otro tema también preocupante como era la depresión. Y entonces entran acá a jugar, vuelvo a repetir, lo que es el omega 6 y el omega 3. ¿Vos podrías explicar, así básicamente, qué es el omega 3 o qué es el omega 6 y cómo de bien o cómo de mal hacen a nuestro organismo? Exacto, ¿qué roles cumplen? Sí, es una realidad, en su momento se veían como todas las grasas como malas, se ha demonizado un poco el consumo de las grasas y la realidad es que así como hay grasas que sí son nocivas, hay grasas que son sumamente saludables y que cumplen funciones importantísimas, sobre todo a nivel cerebral, ¿sí? A nivel del sistema nervioso. Vos nombrabas dos grasas que son fundamentales, los omega 3 son un tipo de ácido graso, es una grasa que es esencial. Y que, es de la buena grasa, digamos. Es una grasa, exacto, es una grasa esencial que es sumamente buena a nivel cerebral y que lo que produce es evitar la inflamación, ¿sí? Es antiinflamatoria a nivel cerebral. Claro. Incluso tiene un montón de funciones en las neuronas de nuestro cerebro que permiten, mejora lo que se llama sinapsis nerviosa, que es la conexión entre una neurona, el paso de información entre una neurona y la otra, ¿no? Claro. Esa función y otras más que cumple en nuestro cerebro, y lo que hace es que nosotros tengamos un pensamiento como más rápido, es decir, evita la pérdida de memoria, ¿sí? Nos hace más reflexivos, la concentración. Claro. Esa grasa, entonces, es lo que sería, se la conoce como es una grasa antiinflamatoria. La omega 3, para que quede claro, la omega 3. Ese es el omega 3. Bien. Por otro lado, existe otro omega, que es el omega 6, ¿sí? Y que el omega 6 no es una grasa mala, es una grasa buena, pero consumida en exceso, como lamentablemente se consume en nuestra población en general, consumida en exceso, es inflamatoria. Hace el efecto contrario al omega 3. ¿Y cuál es el problema de la población en general? Que nosotros deberíamos tener un equilibrio en el consumo de esas grasas, un equilibrio entre el consumo de omega 3 y omega 6. El omega 3, ¿dónde lo encontramos? Por un lado, si vamos a alimentos, en pescados grasos de mar, ¿sí? Como el salmón, el atún, y se encuentra también en algunos alimentos de origen vegetal, como son las nueces y algunas semillas, poquitas semillas de lino y semillas de chía, ¿sí? Que además tienen que estar molidas para que podamos acceder a esa grasa, que es saludable, ¿sí? O sea que comer la semilla sin moler no sirve de mucho. O sea, no accedemos a la verdadera riqueza de la semilla. Nos da saciedad, nos aumenta la fibra, no es que sea malo consumirlas enteras, pero no vamos a utilizar esa grasa omega 3 porque nuestro sistema digestivo no nos logra romper esa pared que tiene esas semillas y no accedemos a la grasa saludable que tienen dentro, ¿sí? Qué buen dato, entonces, qué buen dato. Exacto. Entonces, fijémonos que de por sí el omega 3 lo encontramos como en re poquitos alimentos y alimentos que no los consume con tanta frecuencia, ¿no? Se consume en la realidad en bajas cantidades. Y por otro lado, los omega 6, la realidad es que abundan en la alimentación que nosotros tenemos,
¿sí? Está Ajá, repartido en un montón de alimentos, principalmente en, por ejemplo, todos los aceites vegetales, aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol. Son muy ricos claro. en omega 6, En todo, casi en todo. Ujú. casi en todo, Y es exacto. más, Y en otras semillas, en los sí. productos que compramos, en la mayoría, imagino que también está el omega 6. Todos los productos Claro. industrializados, si uno mira las Ajá, etiquetas, traen, por lo general, es aceite de girasol, que es claro, el que más se usa. Un poco de aceite de maíz claro. también. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, todas las galletitas, los panes, todo lo que tenga alguna grasa incorporada, todo lo industrializado, tiene omega 6. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros vamos a lo que es saludable para nuestro cuerpo, a lo que nuestro cuerpo realmente necesita, el equilibrio real de estas dos grasas entre omega 3 y omega Ajá, 6, nosotros deberíamos consumir diariamente la relación de una parte de omega 3 por 3 a 4 partes de omega 6. Esa ajá, sería para lograr el como equilibrio. el equilibrio, ¿no? Una parte de Ujú, omega 3 por 3 o 4 partes de omega 6. ¿Cuál es el ujú. consumo real que tiene la población en general? Una Decilo parte de despacio, omega decilo 3, despacio. sí, una parte de omega 3 por 20 partes de omega Uh, 6. vamos perdiendo Imagínate que por estamos goleada. muchísimo. ¿Y qué estamos provocando con eso? Claro, es una diferencia tremenda. Estamos cuadruplicando Claro, la cantidad de omega 6 que nuestro cuerpo necesita. ¿Y qué estamos claro. provocando con eso? Inflamación, Ujú. neuroinflamación. Neuroinflamación. ¿Por qué? Claro, porque los Ujú. omega 6, perdón, los omega 3 son antiinflamatorios y los omega Claro, 6 son proinflamatorios en cantidades excesivas. Y en las claro, cantidades claro, que claro. los consumimos, en realidad, la mayoría de la población que los consume, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Estamos dañando nuestro cerebro. O sea, con lo que vos nos estás diciendo, Marianela, es un milagro que haya personas que no estén depresivas a este punto de la forma en que nos alimentamos. Porque si tiene que haber esa proporción y se da en la realidad la proporción que vos decís de 20-1, estamos muy lejos. Y una de las cosas que justamente vos nombraste y que está demostrado, que cuando una persona está depresiva tiene el cerebro inflamado. O sea, hay una saturación de sangre en algunas partes del cerebro y otra faltante en otras, la producción de neurotransmisores que nos dan placer como la serotonina, oxitocina y otros similares se disminuye en gran cantidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Le mandamos medicamento y le mandamos medicamento y ahí quedamos adictos a un medicamento para levantarnos los estados de ánimo, cuando en este caso puntual, la causa no es una causa mental, porque puede ser que una persona tenga un pozo depresivo después de perder un ser querido, de tener una ruptura amorosa, quizás cuando se le arruina algún negocio particular queda la ruina económica, pero hay otro tipo de depresión que puede ser causado progresivamente, como es que esto que estás mencionando, a través de la alimentación. Ahora, a ver, en forma puntual, si una persona tendría que equilibrar entonces de alguna forma el omega 3 y el omega 6, consumir nueces, chía, partido, eso ayudaría. Semillas, Eh, exacto. uh-huh, De hecho, hay pacientes a los cuales uno tiene que ver en el consumo de alimentos y los que tiene, y el consumo que tiene de alimentos y si se puede lograr hacer el tiempo de moler estas semillas, pero si no también, por ejemplo, ajá, viene el aceite de lino o el aceite de ajá, chía, que lo podemos comprar, ¿sí? Que ya es el aceite, y ese tiene buena cantidad de omega 3 de origen vegetal. uh-huh, Quienes comen claro. pescados, aumentar el consumo de esos pescados con mayor frecuencia. Entonces, Y por los un lado pescados de necesitamos, río, y los pescados de no río tienen omega tienen 3, omega. Ah, no tienen no, no omega tienen. 3. Los que son Ah, ricos en ah, omega 3 son los pescados grasos de aguas frías, ah, ajá. A mí me gusta ¿sí? el dorado. El dorado no tiene omega 3. No te No, va a sumar demasiado. no va a ser. Claro, ahí deberíamos empezar a sumar nueces. Dentro de los frutos Claro. secos, las nueces son específicamente las que son más ricas en omega 3. Cualquier tipo de nuez Cualquiera pecan de las dos, cualquiera. Uh-huh. tiene buena cantidad de omega 3, sí. Ajá. La nuez, Porque, la que no es pecan,
tiene un porcentaje de grasa un poquito más alto y por ende tiene un poquito más de grasa omega 3, porque simplemente tiene mira un vos. poquito más de grasa. Pero Pero mira, sí, mira, mira cualquiera, claro, cualquiera qué sirve. interesante lo que estamos hablando, porque en este momento están viéndonos personas y después van a ver este video seguramente en nuestras redes y van a empezar a pensar cómo se sienten y a veces queremos buscarle todas las cosas a una causa mental del concepto que tiene de la vida y a veces ciertamente lo es, pero otras veces esa forma de pensar está influenciada justamente por temas como como es la alimentación. Y mira, algunos que me conocen ya saben que yo hablo mucho de Anthony Robbins, que es mi mentor, aunque nunca tuvimos contacto, pero he recibido mucho sus enseñanzas, su sabiduría, y él en uno de sus libros hablaba de que la forma de alimentación, refiriéndose a la comida chatarra, estaba preparando delincuentes para la sociedad estadounidense. En una de sus enseñanzas decía, por la forma en que se alimentan, están preparando delincuentes o sea, estaban creando personas violentas por la alimentación. Ahora vos estás dando esta lectura sobre la depresión y mirá cómo cobra importancia la alimentación. Porque te digo esto, ¿sabe por qué, Marianela? Porque cuando uno piensa en una nutricionista, lo primero que piensa es, bueno, para adelgazar, para perder algunos kilos, pero nunca está pensando en la depresión, nunca está pensando en el estado anímico. Y sin embargo es tan importante. Sí, sí, sí. Ojalá, no está comprobado hoy en día, no que la nutrición en sí va a sanar una depresión. Ojalá que eso pase, pero no está pasando, no estaría pasando aún. Pero sí sabemos que personas que llevan una alimentación equilibrada, variada, con un buen consumo de estas Ajá, sustancias oxidantes, antiinflamatorias, tienen menos riesgo de depresión. Y por otro claro. lado, sí sabemos que la mejora en la nutrición, en varios aspectos, aparte de este omega 3 y la relación con el omega 6, eh, si logramos mejorar un montón de estos aspectos de la nutrición, de la alimentación y del estilo de vida, personas diagnosticadas con depresión mejoran sus síntomas por estos cambios. Claro, Y estamos hablando también claro, más allá de la medicación, que claro, la claro, claro. medicación es necesaria, en muchos casos, por Sí, sí, supuesto, sí, sí. pero si Sí, sí, sí. logramos ir más allá, eh, está comprobado que mejoran esos síntomas. Claro, claro. Mira, y es importante porque nosotros como seres humanos tenemos varios conceptos, varias partes, varios sistemas dentro de lo que llamamos este ser humano. Y cuando tenemos algo que llamamos depresión, así como puede haber muchas causas, también puede ser que la solución sea variada y provenga de varios puntos. Una terapia que funcione en cuanto a las emociones es básica, algún tipo de medicación es básico, el tema de la alimentación también sería básico, y así varias cosas como descubrir, por ejemplo, el propósito que nos permite y nos impulsa a vivir, que es algo a mi entender básico también, pero es bueno entender que desde varios lados podemos llegar a encontrar una solución a esto que padece mucha gente, mucha gente. Acá en Argentina, sin ir más lejos, entre el 40 y el 50% de los habitantes o tuvo depresión o tiene depresión. ¿Sí? Es impresionante la cantidad de personas. Sí, 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 es Exacto. muy, muy Es un alto. valor altísimo y que de hecho lo compruebo, sí, en el consultorio con la atención a mis pacientes. La realidad que es muchísima la cantidad de personas que tienen ya sea depresión o ansiedad, pero depresión, la realidad que hay mucha. Claro, Yo por ahí leía, vos me vas a corregir si es así. dale. eh, la depresión tengo entendido que, digamos, produce como dos situaciones, digamos. Por un lado, la incapacidad de sentir placer en el día a día, Claro. ¿no es cierto? Sí, sí. Las Bien. cosas que la Y por persona otro lado, antes disfrutaba, ya no la disfruta. exacto, Ujú, exacto. Y por exacto. otro Sí, sí, lado, sí. trastornos del sueño, Entre otras cosas sí, entre otras puede ser. cosas. No siempre, Bueno, pero es una de las cosas no que sí. siempre.
Bueno, yo lo que pensaba es que, digamos, desde la nutrición y desde los cambios en el estilo de vida, uno puede atacar a eso, o sea, no a sanar directamente la Claro, depresión, y ojalá que se pueda en algún momento, claro, pero sí decir, bueno, buscar estrategias que las hay y que existen, que nos permitan mejorar esa incapacidad para sentir placer y que podamos empezar a claro. sentir más placer en el día a día. Y hay un montón de aspectos, desde lo nutricional, repito, y desde el estilo de vida que nos pueden ayudar a eso. Y por Claro, eso claro. lograr evitar, en la medida de lo posible, sentir o tener depresión. O sea, desde el punto de vista que lo miremos, una buena nutrición no solamente te va a ayudar a tener un peso óptimo con tu estatura, con tu edad o con los factores que lo rigen, sino que te mejora la calidad de vida en el sentir de cada día. Si es la alimentación lo que está influyendo en tu depresión, seguramente va a disminuir y en cierta forma es favorable para muchas cosas, como estás Para presentándolo en esta noche. para muchísimas cosas. Y por ahí contándote otro poco, Ajá. de otras cosas que nosotros podemos mejorar desde la nutrición. Tal vez alguna vez escuchaste, estimo que seguro, has escuchado hablar de A la ver. microbiota, Ujú. de la microbiota, ¿sí? De esas bacterias que tenemos en el intestino. Y tal vez también escuchaste que hay un eje que se llama eje intestino-cerebro, en donde hay Ujú. conexión que hay varios tipos de conexiones, las más comunes Sí, sí. hay por vía sanguínea, digamos, y por vía Ujú. nerviosa. Por esos dos caminos se conecta el intestino y el cerebro, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Hay teorías que dicen que el intestino es el segundo cerebro. Hay teorías que afirman sí, directamente eso. Ujú. exacto, sí, sí. Y de hecho, mira, no hace mucho terminé un curso que hice de posgrado de microbiota y que Ajá. cuentan, quienes saben mucho de esto, que incluso se comenta que en la etapa embrionaria primero se forma el sistema nervioso del sistema digestivo, que se llama sistema nervioso Mira, entérico. Primero se mira forma ese y vos. luego se forma nuestro cerebro. Entonces, si Nuestro, bien se dice que es nuestro segundo cerebro, algunos están claro. diciendo que puede que no sea el segundo, sino el primero. Pero por la Es que, formación embrionaria, que primero se claro, forma eso y eso sí está comprobado. qué interesante lo que decís, porque ha cambiado mucho el concepto sobre la mente, ¿sí? Antes mente se la asociaba con esto, hoy ya mente incluye mucho más que la caja donde está contenido el cerebro. Y esto que estás diciendo vos, Marianela, es algo que confirma, y de hecho ya hay muchos autores que a la mente inconsciente directamente la relacionan con el cuerpo. O sea, está íntimamente ligada al cuerpo y no a este órgano que tenemos en nuestra, que sin dudar que es un órgano muy importante, obviamente que tiene unas funciones extraordinarias, pero no se respetaba el funcionamiento de otros órganos, como es en este caso el intestino, y que está saliendo a luz por el avance tecnológico. Y es Exacto. importante entonces justamente la alimentación en este punto. Claro, claro, exacto, porque nuestra alimentación va a influir directamente en la variedad y en la cantidad de esas bacterias que tenemos en el Ajá, intestino. En el intestino hay bacterias benéficas y hay algunas ajá, bacterias dañinas, digamos, que no son tan buenas, ¿no? Y que claro. están y que cumplen su rol, o sea, no son buenas si están en exceso. En un Ujú. intestino sano, ¿sí? Vamos a tener una gran cantidad y una gran variedad de las bacterias buenas. Y las otras Ajá. van a estar ahí controladas, ¿sí? Porque las buenas no permiten que crezca, básicamente, Ujú. ¿sí? A ver, y Nosotros vos, con la... ujú, con esto que estás diciendo, en cierta manera estás suponiendo que una buena alimentación que provea el hábitat mejorado para las bacterias buenas también va a mejorar nuestro estado de ánimo. Dentro de ese Por estado de ánimo supuesto. también está, obviamente, disminuir las posibilidades de depresión. A ver,
por porque supuesto. muchas personas después de ver este video se van a interesar y quizá te van a consultar, van a sumarse a tus clientes, pero en forma puntual, ¿qué podríamos hacer para mejorar las bacterias buenas? ¿O qué alimentos podrían llegar, o qué pequeño hábito podría llegar a mejorar que esas bacterias buenas se reproduzcan o haya más? Exacto. Nosotros, a ver, primero, esas bacterias buenas van a producir sustancias químicas, ¿sí? Ajá, Que van a viajar a través de esos dos caminos que mencioné hoy, a través de la sangre, a través ajá, de un nervio que se llama el nervio vago, y van a viajar hasta el ajá, cerebro y van a producir sustancias antiinflamatorias, las bacterias ajá, buenas, ¿sí? Y las van a bacterias buenas, reducir la neuroinflamación, claro. ¿sí? Por Mirá eso si es importante. Ujú, por eso tenemos que cuidar esa variedad de ujú, bacterias y, yo digo, están ahí trabajando para nosotros, ujú. las Bueno, cuidamos. entonces ahí viene la pregunta, más fácil todavía, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo las cuidamos? Exacto. Bueno, por un lado, consumiendo de esas bacterias similares que tenemos en el intestino, que hay ciertos Ajá, alimentos en donde nosotros las podemos consumir y ajá, que hay alimentos que está comprobado que esas bacterias viajan a través de nuestro sistema digestivo y llegan vivas, ¿sí? ajá, Al intestino y se van alojando ahí. Obviamente que esos mirá, alimentos hay que consumirlos con frecuencia para que claro, lograr que esta microbiota buena se quede en nuestro intestino, ¿sí? Y se vaya reproduciendo, ¿sí? Que estamos hablando de excelente. alimentos también. Han escuchado, por ejemplo, los yogures. La realidad es que yo voy a Ajá, aconsejar solamente los yogures caseros, no ajá, soy de aconsejar los yogures industrializados. Por supuesto que en un cambio en el estilo de vida, cuando uno no ujú, consume, a no consumir yogur, por supuesto que está claro, bien ujú, elegir alguno de la góndola del supermercado, ¿no? Pero la realidad es claro, que después cuando vemos que lo podemos hacer, que no cuesta tanto, si lo podemos hacer casero, ahí tenemos un tipo de alimento que vamos a consumir bacterias y que está comprobado, claro. ¿sí? Que esas bacterias son buenas y van a Ujú. colonizar nuestro intestino. Y acá Después, seguramente hay muchas mujeres que nos están mirando y que ya están pensando en cómo van a hacer el yogur en la casa. En mi caso no me que es queda una otra que ir pavada a y yo le comprar paso una la receta. góndola. No, 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 ni siquiera comprar yogurtera, se puede hacer, no es tanto problema. Pero buenísimo, Pero bueno, buenísimo. paso a paso, ¿no es Paso a paso. cierto? Pero a Exacto. ver, Pero bueno, necesitamos hay que un esas montón de alimentos bacterias, ahí. Sí. claro, necesitamos Primero esas se bacterias alojan. porque son importantes. ¿Mm? Necesitamos esas bacterias. Un ejemplo es, como te dije, el yogur. Otros Ajá, ejemplos se pueden hacer, capaz, uno muy conocido es el chucrut, pero a quien no le gusta, podemos hacer otras verduras fermentadas. Yo ujú, suelo hacerme zanahorias que me parecen riquísimas, una pavada hacerlo también. Y consumimos bacterias a través de, nada, de una verdura que la podemos utilizar en una ensalada, por ejemplo, o las ujú, comemos solas claro. porque realmente Pero a ver, para mí son muy ricas. ¿ensalada de qué, por ejemplo? Porque vos me la complicás mucho a mí, porque hay mujeres que ya saben y ya saben cómo van a hacer en la cocina. La cocina para mí es mi enemiga, así que hacé de cuenta que soy una persona que tiene que ir al supermercado o a la verdulería. Entonces, de la verdulería, ¿qué fruta o qué verdura podría llegar a ayudarme a consumir esa bacteria? Porque mirá, y pensá lo que estamos hablando, le estamos diciendo a la gente que tiene que consumir bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué Exacto. puedo hacer yo, que soy hombre, que estoy solo, que quizás me están viendo muchos hombres que están solos también y que no saben mucho de cocina y van a consumir van a comprar la carnicería, van a comprar el supermercado y van a comprar la verdulería? ¿Qué podrían comprar? Al menos una ayudita, danos. Todas, ¿Eh? todas. En realidad todas son buenas, pero ¿por qué? Ahora te voy a detallar un poquito más. La realidad es que todas, la clave está ahí en la variedad de verduras, de frutas Ajá, y consumir sobre todo fibra. La fibra, las verduras en general, como las conocemos, digamos, crudas o ajá, cocidas, no van a dar esas bacterias así enteras ni van a colonizar porque claro, nuestro tracto gastrointestinal van a morir y no llegan vivas. Lo que sí claro.
esa fibra de los alimentos, de las verduras, de las frutas, de los cereales integrales, cuando consumimos, por ejemplo, arroz integral, ¿sí? Toda esa fibra en realidad es alimento para nuestras bacterias. Entonces, otro camino, además de consumir estas bacterias vivas, si no lo hacemos por ese lado, que uno puede hacer las dos juntas, es darle el alimento que esas bacterias buenas necesitan para crecer. ¿Sí? Pero mira, qué interesante, no podemos consumir las bacterias directamente, pero podemos alimentar las que ya tenemos para fortalecerlas. Exacto, ¿sí? Es darle el alimento saludable que las bacterias buenas quieren y no darle los alimentos que las bacterias malas quieren. O casualidad, ¿cuál es el alimento que va a alimentar esas bacterias benéficas? Los alimentos reales, ¿sí? Los alimentos verduras, vegetales, frutas, las legumbres, los frutos secos, ¿sí? Condimentos, especias, hay muchas especias, ¿sí? Que por descarte, van a darle alimento y van a ir creciendo esas bacterias buenas. Y por descarte, las bacterias malas, ¿de qué se alimentan? No solo que se alimentan, sino que hay muchas sustancias que matan las bacterias buenas también, ¿sí? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del alcohol, de los azúcares en exceso. Voy a hablar de un azúcar en pequeñas cantidades, pero los azúcares en exceso generan un desbalance, un desequilibrio en nuestras bacterias del intestino, ¿sí? Las harinas refinadas, porque no le dan el alimento para las bacterias buenas, entonces vamos perdiendo ese equilibrio. Y si perdemos ese equilibrio entre las bacterias, en vez de estar produciendo sustancias, ¿sí? Que van a mantener una pared del intestino sano y van a evitar que sustancias nocivas pasen a sangre, ¿sí? Y que viajen y que generen neuroinflamación, ¿sí? Vamos a estar aumentando justamente las sustancias tóxicas que generan inflamación, no que lo previenen. ¿Me explico? A ver, vamos a seguir el camino que nos has planteado en esta noche, porque la verdad que yo estoy sorprendido con lo que estoy escuchando y yo sé que mucha gente que va a ver este video, que nos va a escuchar, se va a encontrar con esta misma sorpresa que me estoy encontrando yo, interesado, obviamente, por todo esto, pero, a ver, para formar un camino de todo lo que hablamos, la depresión está presente en mucha gente y la depresión tiene uno de los síntomas que es la neuroinflamación. Ya está, cuando nuestro cerebro se inflama es porque está funcionando mal, como cualquier cosa que se inflama en nuestro cuerpo, como si tuviéramos un golpe, algo inflamado, significa que hubo algo pasó, algo está pasando en el cerebro. La persona se inflama. Y vos nombraste, y es algo muy interesante, que existe una conexión muy directa entre nuestro intestino y nuestro cerebro a través de la sangre y a través de la parte nerviosa. Y que juegan un papel importante estas bacterias malas y buenas en nuestro intestino y que hay que justamente tratar de equilibrar o no perder el equilibrio y que nunca falten estas bacterias buenas para no solamente tener un buen desempeño de nuestro intestino, sino también en nuestro estado anímico sentirnos bien y evitar justamente la inflamación cerebral. ¿Estuve correcto? Así, correcto, exactamente. Además, bacterias buenas en nuestro intestino producen también algunas sustancias químicas como la serotonina, dopamina y otras que generan bienestar y generan esta sensación de bienestar, de placer, de tranquilidad, ¿sí? Claro. Y es importante, y con esto de la serotonina, de la oxitocina, soy alguien que habla mucho, incluso de las posturas, la forma en que se producen, pero es importante saber que estas hormonas, como es en algunos casos, algunas las podemos consumir en los alimentos, otras se producen en nuestro cuerpo. Se quedó en silencio. A ver. No te escucho. ¿Ahora me escuchás? Yo no te estoy escuchando, bien. No te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, te estoy escuchando. No, te quedaste como sin audio. Se nos va la onda, decía un abuelo, pero a ver, ¿ahora me estás escuchando? A ver si la gente nos ayuda y nos dice si se escucha o no. Yo no te estoy escuchando.
A ver, Daniel. yo sí te escucho clarito, te escucho clarito. ¿Mm? Te escucho claro. A ver. Igual. A Ah, ver. se les escucha a ambos. Ah, bien. Es un problema a veces Yo de no toqué Wi-Fi. nada y no te estaría ¿Qué tocaste, María escuchando. Elena? ¿Qué tocaste, María Elena? ¿Qué tocaste? Ay, Este, no, te juro que no te escucho. Se escuchan ambos. Rarísimo, algo habrá pasado con mi teléfono, pero estoy desde el teléfono, pero no, está todo. son cosas que pasan cuando hacemos una transmisión en vivo. Suelen suceder algunas cositas. A veces nos juega una mala pasada la conexión a internet, pero estoy seguro de que lo que hemos hablado hasta ahora con Marianela resulta más que interesante, pero más que interesante, y que es algo que obviamente necesitamos comenzar a modificar en nuestros hábitos alimenticios. ¿No me escuchás todavía? ¿No me escuchás? ¿Nada? No, yo no te estoy escuchando, estoy tratando de leerte los labios y entendí que esto nos juega una mala pasada y así es la tecnología. Eh, Rarísimo, nunca me pasó. A ver, ¿cómo solucionamos esto? A ver, Se escuchan a ambos, ver. dicen. Sí, Juro sí. que no estoy escuchando nada, nada, y no tengo a los auriculares ni siquiera conectados acá, no, no. Nada. No, es Don Es muy raro. Instagram. ¿Querés que salgamos y Dale, volvemos a probá a salir, probá a conectarnos? salir. Yo mantengo la transmisión, vos salís un segundito y volvés a entrar, a ver qué onda. Entiendo que me Dale. decís que sí. Dale. Bueno, esto es algo que puede llegar a pasar. Ya Marianela va a volver a conectarse en un ratito. Desde ya les digo que el tema de la depresión es algo que está azotando a muchas personas y en esta noche hemos visto algunas de las cosas que podés empezar a hacer por tu propia cuenta para empezar a modificar. Ahí está Marianela de vuelta. Ahí está Marianela de vuelta. A ver, en un ratito más vamos a ver. Ahora estamos de vuelta. ¿Me escuchás ahora, Marianela? Ahora estamos Ahora de sí. vuelta, ahí te escucho. Ahora estamos de Sí. vuelta, ahora estamos de vuelta. Y le estaba diciendo a las personas que, así como hay muchas personas depresivas, esto nos tiene que servir para darnos cuenta que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Y a veces cuando pensamos en mejorar la calidad de vida, automáticamente pensamos en un medicamento, pensamos bueno, en concurrir a alguien referido a la psicología, a la psiquiatría, pero hay pequeños cambios que tienen que ver con cosas que hacemos todos los días y en este caso está referido a lo que es la alimentación. Entonces, para dejarle algo en concreto, como ya le dejaste varias cositas ahí a las personas que nos están escuchando, pero para dejarle una persona que quiere mejorar su calidad de vida, cómo se siente, cómo experimenta las emociones a diario, a ver, ¿qué podría empezar a cambiar desde el hoy? Hacé de cuenta que son como yo, que no les gusta la cocina, que son muy limitados para cocinar y que la única alternativa que tienen es carnicería, supermercado y verdulería. ¿Qué podemos empezar a hacer para equilibrar el omega 3, para darle de comer a las bacterias buenas y que las bacterias malas disminuyan un poco en nuestro intestino? A ver, para clarificar. Bien. Bueno, un poco de todo. Primero, esto de Anote, señora, empezar a anote, vivir. anoten, a ver. Mira, sí, la realidad es que primero hay que tomar la decisión de querer generar, de buscar esos buenos hábitos, pero tomar la decisión de hacer estos cambios sostenidos en el tiempo, porque esto no es, Ajá, hablando no es de una esta dieta. microbiota, esto no es, claro, no es una dieta y no es de hoy a mañana ya voy a sentir cambios. Claro, Eh, claro, claro. Hay que empezar, pero la realidad es que la mayoría que empieza a hacer estos cambios en general que ahora voy a decir, Uh -huh. pasada una semana ya empiezan a notarse
mucho más despiertos, mucho más activos, con mejor humor, con mejor sueño, con mayor ganas de hacer actividad, con mayor bienestar en general. Claro. Por un lado, es esto de hacer una inclusión de alimentos, una incorporación de alimentos lo más variado posible, y que dentro de esa variedad sean, en lo posible, alimentos sanos, alimentos, digamos, naturales, ¿sí? A ver, No ir ahí está, tanto al sanos y naturales, ¿como no ir cuál? tanto al O sea, no supermercado. en lata. Exacto. Verduras, cuantas más les gusten y más puedan incorporar, mayor cantidad y Mejor. variedad. ¿Sí? Ajá, Lo mismo con las frutas, que ahora empieza un clima que nos permite ampliar muchísimo la variedad que claro, consumimos de verduras, de frutas. Bueno, claro, aprovechemos claro. esa variedad y compremos un poquito de cada cosa, ¿sí? En vez de Ujú, comprar 2 kilos de tomate, comprá medio, pero comprá medio de zanahoria, un poco de rabanito, un claro, poco de repollo, un poco... sí, sí, sí. Y eso te va a ir, vas a estar en la obligación, como tenés un poquito, pero una variedad de estas, por ejemplo, verduras y frutas en la heladera, Ajá, vas a estar en la obligación de variar, porque lo claro, vas a hacer naturalmente porque es lo que compraste. Uno cocina con lo que hay. Entonces, arranquemos claro. desde la compra a sumar variedad de verduras, de frutas. Por otro Ujú. lado, si les gustan las legumbres, un golazo, porque son un alimento directo para las bacterias de A ver, nuestro nombrame intestino. Las dos, legumbres, aunque sea con. Ujú, lentejas, garbanzos, ujú, porotos colorados, porotos negros, porotos ujú, payares, porotos arvejas, ¿sí? Las legumbres ujú, en general lo mismo. En vez de caer siempre a las lentejas, ir a una claro, dietética y preguntar qué ujú, otras legumbres hay. Bueno, dame un poquito claro, de cada uno y probar, claro, ¿sí? claro, claro. Así que, Eh, frutos secos, nueces, almendras, ujú, avellanas, cañas, maní, obviamente ajá, no salado, que sea natural, ¿sí? La hidratación es fundamental, ujú, ¿sí? Cuando compremos cereales, es decir, granos, ya sea arroz, buscar que sea arroz integral. Si compramos alguna harina para alguna preparación, en lo posible que sea integral, que tenga fibra, claro, ¿sí? claro, claro, claro. Incluso empezar a probar si nunca compraron quinoa, comprar un poquito y probar, Ujú, ¿sí? Incorporar, no sumar variedad de estos alimentos. claro, ¿Sí? Eso por un lado, en cuanto a la alimentación, lo más variada posible, y que se debe adaptar a los gustos. Si hay algo que nos gusta, no pasa nada, buscamos claro. algún otro reemplazo, pero la realidad es que tiene que ser variada. Estoy pensando además en otro nutriente que no lo nombré y que hablamos de un poco de la serotonina, y hay Ajá, un nutriente que es un aminoácido esencial muy importante que se llama triptófano. Ese triptófano es precursor. ¿Qué quiere decir esto? ujú, Digamos, es como una sustancia que nos permite formar otra sustancia. Eso es un precursor. El triptófano, este aminoácido esencial que lo encontramos en la alimentación, nos permite formar serotonina, ¿sí? Y la ajá, serotonina melatonina, que claro, son estas sustancias químicas que hablamos que a nivel cerebral son muy benéficas y que el desequilibrio en estas sustancias justamente puede aumentar la depresión. claro, Entonces, también incorporar alimentos, por ejemplo, que nos cubran el triptófano que necesitamos y que lo vamos a claro, claro, encontrar, claro. por ejemplo, en pollo, en pescados, en huevos, también en Ujú, legumbres, en frutos ujú. secos, ¿sí? ¿Pescado de Banana, río también o quedan afuera también acá el pescados pescado de río? también, sí, también Ah, vienen, sí, ahí sí lo incluí. ahí sí lo incluimos. Este, Es- pero lo mismo, ¿viste? Es esto de la variedad, porque tampoco lo vas a comer todos los días. Entonces, claro, bueno, un claro, claro. poquito de Ujú, cada cosa variado, en el día a ujú, día vas a tener un montón de posibilidades para incorporar esos nutrientes claro. específicos que hablábamos, ¿sí? Además de la alimentación, te decía hoy la hidratación, la exposición a la luz solar que vos empezaste hablando Ujú, poco de eso y que es fundamental porque nos va a permitir que se produzcan estas sustancias de forma natural en nuestro cuerpo. La serotonina, la ujú, dopamina, que son sustancias que se podrían, vos lo podrás decir mejor,
serían como opuestas, ¿no?, al cortisol, que es otra sustancia, Claro. otra hormona que nos genera La estrés. cortisol, claro, la hormona del estrés, el cortisol y la adrenalina al exceso. O sea, otra forma de regularlo sería eso. Es Exacto. decir, estamos hablando de un panorama muy beneficioso para la persona que decida empezar a corregir su alimentación. O sea, no tiene que dejar de comer todo, pero cualquier pequeño cambio va a mejorar indudablemente su estilo de vida, o sea, cómo se siente, cómo se percibe, ¿sí? Sí, totalmente, Ujú. totalmente, porque al ir consumiendo esos alimentos y las bacterias de nuestro intestino empezar a producir sustancias que nos reduzcan, si es que hay inflamación, y que nos produzcan Claro. bienestar, la serotonina por estas sustancias, Ajá. indefectiblemente nos vamos a empezar a sentir mejor, y eso nos va a ayudar a mantener esta motivación para seguir, ¿no?, por Claro. por este camino, Claro, cuidándonos. fantástico. La actividad física Ujú. también es importante, y acá es importante tanto la actividad física, yo aconsejo las dos, tanto la actividad física aeróbica, ¿sí? Ujú. Salir a caminar, salir a andar en bici, baile, Ujú. ¿no?, un trote, y más Ujú. si es al aire libre, más porque hacemos Claro. 2 por 1, hacemos actividad física, Sí, nos sí, sí, exponemos sí. a la exposición de la luz del día. Claro. Y por otro lado, la actividad de fuerza, que es fundamental también, Ujú. ¿sí? Porque ambas actividades Acá, también, la actividad física, vos sabés que también aumenta la variedad de las bacterias que tenemos en el intestino, mira y vos. mejoran sí, aumenta la variedad de las bacterias, y digamos, permite esto, que nuestro intestino esté como bien cerradito al paso de esas sustancias Ujú. negativas, de esas sustancias malas. Mira qué interesante. Mira qué interesante lo que estás diciendo. Y, y hace bastante, leí sobre la glutamina, ¿viste? No sé si vos estás familiarizado o no, pero es esa sustancia que promueve la reproducción de las células mucho mejor, digamos. Y Exacto. justamente, si bien podemos comprar glutamina extra, y Las algunos células. alimentos los tienen, se produce naturalmente cuando hacemos actividad física, cardio, algo de fuerza y lo que es elongación. Es decir, cuando se hacen las tres cosas, se promueve más la producción de lo que es glutamina, que ayuda a su vez a reproducir mejores células, células más sanas. Entonces eso también da mucho bienestar o mejora el rendimiento de los órganos, como puede ser el intestino también. Así que en realidad esto se cumple algo que hemos escuchado muchas veces. En realidad todo tiene que ver con todo y todo está relacionado de alguna forma. Totalmente, totalmente. ¿Mm? Todo está relacionado con todo, la actividad física, la exposición, y así como decimos de esto que hay que aumentar, obviamente que es divino si le sumamos fibras, si sumamos bacterias, pero si Ujú. todos los días también estamos sumando alimentos azucarados, alimentos industrializados, alcohol, ¿sí? Por otro Claro, lado, no vamos a estar permitiendo que esas bacterias buenas se puedan desarrollar y puedan crecer. claro, Entonces, lo mismo, no se trata de última de no comer, no tomar ujú, un vasito de alcohol. El tema es no hacerlo diariamente, porque estamos, claro, digamos, matando o no alimentando esas bacterias buenas, ¿sí? claro, claro, claro. Entonces hay No, 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 que reducir el consumo de alcohol, de azúcares, hay que mejorar el sueño. ujú. Sí, es una serie de factores, pero es interesante esto que hablamos en esta noche, Marianela, porque mucha gente desconoce esto de las bacterias. Yo, en forma personal, la primera vez que escucho que tenemos que comer bacterias buenas, ¿viste? O sea, no lo había escuchado. Reconozco que la parte nutricional no es algo que estoy leyendo e investigando constantemente, pero quizá así como yo, están viendo videos o están viendo este video muchas personas que también desconocían que estamos comiendo bacterias de las buenas, que nos hacen bien y que mejoran nuestra calidad de vida. Entonces, resulta muy interesante y muy importante esto que estás compartiendo con toda la gente que nos está mirando. Sí, sí, la realidad que es así, es súper interesantísimo. De hecho, lo que dije ahora es nada a lo que realmente se sabe. La idea es hacerlo Claro, simple como para que en general lo puedan claro. entender, pero la realidad es que los caminos Ujú. por los cuales
y las maneras por las cuales nuestra alimentación saludable va a cuidar nuestra microbiota, y con eso vamos a tener un intestino saludable, y con eso vamos a producir, van a enviar sustancias que son buenas para nuestro cerebro, que van a disminuir la inflamación, que van a poder regenerar. Son muchos caminos, son muchas sustancias que se pueden generar benéficas, y que cuando uno lo conoce y lo puede aplicar con consejos por ahí llevados a la práctica, y vemos que se mejora el estado de ánimo, el bienestar, que baja la ansiedad. Vos sos consciente, te das cuenta que estás brindando una herramienta pero muy valiosa para mucha gente que no sabe cómo empezar a cambiar su estilo de vida o sus emociones, y de repente vos le estás presentando un panorama que tal vez no lo tenía en cuenta, que es a través de su alimentación, de la forma en que come, que puede mejorar no solamente el desempeño de sus órganos, sino obviamente mejorar su estado anímico a nivel, en todas las áreas, ¿sí? Vos sos consciente que le estás brindando este tipo de herramienta, y que después de la pandemia, antes de la pandemia, con la pandemia y después de la pandemia, no creo haber escuchado muchos programas o muchos videos donde presenten esto que vos estás presentando ahora. Mirá, por suerte sí se está hablando bastante. Lo que pasa es que es algo, digamos, relativamente en el tiempo, relativamente nuevo para la población en general, pero en medicina y demás se está hablando mucho. Lo que pasa es que por ahí no se sabe cómo aplicarlo, cómo llevarlo a la práctica en el día a día. Pero hoy se está, por lo menos, a escuchar del intestino o de bacterias del intestino, eso se está escuchando. Bueno, eso es real, que está súper conectado con nosotros, con nuestro sistema nervioso, y que si nosotros, es la realidad, si nosotros cuidamos nuestras bacterias, forman parte de nuestro hábitat, ¿no? Y digo, trabajan en pos de nosotros, cómo nosotros nos alimentamos, nos movemos y nos manejamos en el día a día, va a ser un poco las bacterias que vamos a tener, ¿no? Qué extraordinario, bueno, qué extraordinario. Desarrollar las que son buenas. Esa va a ser la consigna, desarrollar las bacterias que son de las buenas, que nos ayudan, que nos favorecen. Marianela, vamos a ir terminando este vivo de esta noche, y me gustaría, de parte tuya, de parte de este grupo que ha formado también, que es una mesa de trabajo para concientizar sobre la salud emocional aquí en Concepción del Uruguay, y también las personas que nos van a estar viendo después en este video, hablaste de muchas cosas, y todas cosas muy interesantes. Ahí me parece, ¿me estás escuchando? Porque ahí te perdí la conexión. Sí, estoy acá. ¿Sí? Ajá. ¿Qué le podrías decir así, en forma puntual? Ya diste cómo empezar a cambiar. Bueno, si vos tuvieras la oportunidad de hablarle a las personas, y las personas que te escuchan te harían caso, ¿qué le dirías en forma puntual y en forma precisa a esas personas? ¿Qué cambio desde lo nutricional empezar ya? La decisión dijiste. ¿La qué? La decisión de empezar a comer bien. Bueno, justamente eso te iba a decir. Vos ayer, cuando hiciste ese pequeño videíto en vivo, vos dijiste algo que me quedó dando vuelta y me pareció re interesante. Es algo simple pero interesante. Vos dijiste que los seres humanos somos los únicos seres vivos que podemos tener la voluntad de cambiar, podemos cambiar por voluntad propia, ¿no? Sí. Tenemos la habilidad de resetearnos, de modificar, de cambiar hábitos, sí. No tenemos que ser instintivos todo el tiempo, ni resignarnos a un solo estilo de vida, Podemos tomar decisiones y hacer cambios. Exacto. Me quedo con eso porque digo, es esto, tenemos la posibilidad de reflexionar acerca de cómo nos estamos manejando en nuestra vida en cuanto a lo alimentario y en cuanto a nuestro estilo de vida, y
tenemos la capacidad de cambio, a su vez, siempre digo esto, tenemos un solo cuerpo, porque vinimos con este cuerpo, es el único que es nuestra herramienta, lo tenemos que tomar como una herramienta que nos ayude que nos permita hacer las actividades que tengamos que hacer en el día a día, y que sea una herramienta que me ayude, que mi cuerpo sea mi amigo, que yo diga, bueno, tengo que hacer un montón de cosas hoy, y sé que mi cuerpo no me va a jugar una mala pasada a grosso modo, que sé que puedo contar con eso. Y digo, bueno, tengo que tratar de hacer todo lo que pueda, que esté en mis manos, y que no sea un sacrificio tremendo, que realmente lo pueda hacer sin que genere demasiado esto, que no implique demasiado esfuerzo, y que me dé cuenta que yo lo pueda mejorar, ¿sí? En la medida de lo posible, podemos mejorar, siempre podemos mejorar algo, y esas mejoras son para nosotros mismos, son mejoras para nuestro día a día, para nuestro bienestar, para sentir placer en las actividades que hacemos en el día a día, y para todo eso es esto de empezar a generar buenos cambios en la alimentación, en la hidratación, en la actividad física, en buenas relaciones sociales con nuestro entorno, ¿sí? Con nuestra gente. Y nada, creo que la nutrición es eso, ¿no? Realmente nos manejamos como nos nutrimos. Eso es una herramienta muy importante, y lo que vos has brindado en esta noche me pareció fascinante, de verdad que fascinante. Entonces, cerrando, ¿influye la nutrición en la depresión? Respóndelo vos. Un montón. Yo estoy seguro de que... Sí, seguramente. Y las personas que desde hoy en adelante, o desde que vean este video en adelante, toman la decisión de cambiar, van a empezar a notar que realmente la forma en que comemos influye sobre nuestros estados de ánimo. Y si mejoramos nuestra forma de comer, mejoramos muchas cosas. Más energía, más vitalidad, más deseos de vivir, más deseos de experimentar, así que es beneficioso para todos. ¿Sí, Marianela? Totalmente. Sí. Bueno, no sé si querés decir algo más, si no, yo la verdad que me voy con unas cuantas cositas que después voy a ver cómo empiezo a poner en práctica. Yo voy a confesarlo, tengo que cambiar varias cositas, como muchos de los que están viendo este video. Pero bueno, a veces este es un problema, porque a veces son tantas cosas que decimos, no cambio nada, sigo igual nomás. Pero empecemos por algo, al menos. Empecemos por lo poco, empecemos por lo que nos cuesta menos. Ahí está. No te mueves, no comes variado, bueno, ¿qué te costaría menos? Salir, no sé, hacer actividad te está costando, bueno, empezá a comprar un poco de más variedad de alimentos. Pensás en actividad física todos los días, no lo hagas todos los días, capaz saliendo 2 veces a la semana, 30 minutos, claro. Por algo que podamos cumplir, no nos pongamos metas locas. La idea es empezar con metas de a poco, después veremos si sumamos y si terminamos haciendo actividad física todos los días, pero empecemos escalón por escalón. Fantástico. El tema es empezar. Pongámonos objetivos chiquitos y logrables que nos vayan motivando a seguir avanzando, pero el tema es decidir y empezar con una pequeña acción al menos, empezar a provocar el pequeño cambio, y que eso después se vuelva como una bola de nieve que cada vez nos fortalezca más. Y después del video que va a quedar en el perfil, vas a leer una cantidad de comentarios agradeciéndote por la charla, por lo interesante que ha sido esta conversación, y de mi parte también, Marianela, quiero agradecerte por compartir tu conocimiento, compartir tu experiencia, y esto que yo te aseguro, mucha gente no lo tenía en cuenta, o directamente no sabía, como es mi caso, había varias cosas que desconocía. Solamente me queda una duda, ¿qué estás tomando? ¿Agua con limón? Agua con limón, sí. Agua con rebanadas de limón. ¿Ves? Bien, a quien no le guste tanto hidratarse, le podemos poner unas rebanaditas de limón, de naranja, de mandarina, le damos un poquito de onda y lo hacemos un poquito más rico. No, este video... tiene de todo este video, por favor, tiene de todo. Bueno, Marianela,
Daniela, a vos, gracias, un gusto. Gracias a la gente que se unió. Vi algunos comentarios por ahí, leía, muchas gracias. Y nada, estaremos en contacto. Vamos a seguir en contacto, es muy amplio, hoy compartiste una partecita de lo que sabés, de lo que has estudiado, de lo que brindás a tus clientes y ha sido fascinante, así que seguramente vamos a hacer más charlas porque es muy enriquecedor esto, así que la verdad, un placer enorme compartir este tiempo con vos y ojalá podamos tener más momentos así, la verdad que encantado. Gracias. Bueno, gracias igual. Nos estamos viendo. Saludo a todos los que están viendo este video y a los que van a verlo después. Chau, chau. Un abrazo enorme. Chau, chau.